¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de ciencia y tecnología. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es nos informamos sobre el calentamiento global. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es explicar la relación que existe entre el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Número 1, plantear tus posibles respuestas a la pregunta de indagación formulada. 2, elaborar un plan de acción para buscar información sobre lo que necesitas investigar, dónde buscar los datos, las fuentes que utilizarás y lo que vas a registrar. 3. Elaborar un organizador visual de acuerdo a la información que has recopilado. 4. Explicar la relación que existe entre el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud a partir de una información confiable. Aquí está Leticia y ella, a partir del caso de Jorge, lo que hemos narrado en la actividad anterior, ha identificado diferentes problemáticas ambientales como las sequías, inundaciones, cambios climáticos, entre otros. Sin embargo, necesita profundizar acerca de cómo se originan y la magnitud de su impacto en la salud. Y por eso le surge la siguiente interrogante. ¿Qué relación tiene el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud? ¿Tendrá alguna relación? Esta es la pregunta que a ella le surge y que se va a convertir en nuestra pregunta de investigación. Y como toda pregunta de investigación tiene que tener posibles explicaciones. Yo pienso que, ¿qué piensas con respecto a la pregunta de investigación? Por ejemplo, yo pienso que el calentamiento global y el cambio climático es la causa de la pérdida de la biodiversidad. ¿Por qué tengo esa idea? Porque el calentamiento global trae como consecuencias sequías, inundaciones, provocando así la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Cuáles serían tus posibles explicaciones con respecto a la pregunta de investigación? Y eso lo registrarás en este cuadro. Ahora vamos a hacer el plan de acción. El plan de acción va a orientar la búsqueda de información para dar respuesta a esa pregunta que necesitamos investigar. ¿Qué necesito investigar? ¿Qué decía la pregunta de investigación? Ah, necesitamos investigar la relación que tiene el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud. ¿Dónde obtendré información? ¿De dónde vamos a sacar la información? En fuentes confiables, ¿verdad? Pueden ser textos, páginas web de instituciones, entre otros. ¿Qué fuentes de información debería buscar? ¿Cuál podría ser la información? Textos que tengan que ver con el calentamiento global, con el cambio climático. ¿Qué más podríamos agregar aquí? La otra pregunta, ¿qué debo anotar de la información obtenida? Cuando yo busque la información o lea en los textos, ¿qué deberíamos anotar? ¿Qué es lo que necesitamos averiguar? Sería la relación, ¿verdad? La relación que hay entre el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud. Eso es lo que necesitamos averiguar, así que eso debemos anotar. Toda la información que nos dan con respecto a esa pregunta.
Ahora vamos a recoger algunas informaciones para analizarla. Y aquí tenemos un pequeño texto que nos da pequeños conceptos sobre qué es el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno provocado por el calentamiento global, que a su vez es producido por el exceso de gases del efecto invernadero. Es decir, primero es el exceso de gases del efecto invernadero y esto va a dar como resultado el calentamiento global. Y el calentamiento global dará como resultado el cambio climático. Eso es lo que nos dice este pequeño párrafo. El efecto invernadero hace posible el equilibrio entre el frío y el calor dentro de nuestro planeta, gracias a que retiene el calor de los rayos del sol, lo cual es necesario para mantener la vida en la Tierra. ¿Qué nos están diciendo acá? Que el efecto invernadero es beneficioso para la Tierra. El problema es cuando se intensifican los gases del efecto invernadero, es decir, se altera o hay más de lo debido, hay más dióxido de carbono, por ejemplo. Ahí sí se convierte en un problema. Para ampliar esta información, vamos a leer un texto que tiene como título ¿Qué es el cambio climático? Este texto lo hemos leído en la actividad anterior, así que vamos a recordar y vamos a buscar otros datos importantes para responder la pregunta de investigación. Y esta es la lectura que nos están recomendando leer y que ya lo hemos visto en la actividad anterior, así que vamos a recordar y sobre todo buscar información que nos ayude a responder la pregunta de investigación. Y aquí nos hablaban sobre el cambio climático, un problema ambiental, y esto está referido a los cambios extremos en el clima, es decir, demasiado calor o demasiado frío. ¿Y por qué se produce? Por el aumento de la temperatura en el planeta. ¿Y por qué aumenta la temperatura en el planeta? Debido al exceso de gases que se produce, como por ejemplo el humo negro llamado dióxido de carbono que emiten los carros y las fábricas. ¿Qué nos están dando a entender aquí? Que el exceso de gases, es decir, la alteración o la potenciación del efecto invernadero, va a traer como consecuencia el aumento de la temperatura. Y al aumentar la temperatura habrá cambios climáticos. También nos habla del efecto invernadero, que era la acumulación de gases que forma una capa sobre el planeta. Y estos gases absorben una porción de radiación infrarroja que proviene de la Tierra. Y esto a la vez mantiene una temperatura adecuada para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto invernadero, así como tal, no es dañino, es beneficioso para nuestro planeta porque mantiene una temperatura adecuada. Pero si los gases del efecto invernadero se altera, se potencia, ahí sí se va a convertir en un problema. Y en las últimas décadas se ha producido un aumento de la temperatura justamente porque se ha potenciado los gases del efecto invernadero. Y el aumento de la temperatura ha traído como consecuencia el calentamiento global y esto a la vez el cambio climático. ¿Qué podemos deducir nuevamente aquí? Que la potenciación del efecto invernadero, es decir, la potenciación de los gases que contiene el efecto invernadero, da como resultado el calentamiento global. Y el calentamiento global dará como resultado el cambio climático.
De aquí nos hablan sobre el calentamiento global, que es el aumento de temperatura. Los años más calurosos desde que se tiene registro de temperatura se dan a partir del año 1980. Ya desde esa época el ambiente o los gases del ambiente está siendo potenciado mucho más en la actualidad. El calentamiento global actual está motivado por el incremento de ciertos gases como el dióxido de carbono y la causa física es la potenciación del llamado efecto invernadero. Esto ya es un problema. Y podemos decir que la potenciación o alteración del efecto invernadero, que es la causa, da como resultado el calentamiento global. Con esto podemos darnos cuenta la relación que hay entre el calentamiento global, el efecto invernadero y el cambio climático. Y eso pues va a perjudicar la biodiversidad y también la salud. Aquí tenemos una información adicional que nos va a permitir ver qué relación hay entre el cambio climático y la salud. Esta información pertenece a una fuente confiable, la OMS, y podemos encontrarlo en este enlace. Y nos habla de los efectos del cambio climático sobre la salud humana, de efectos directos como lesiones, enfermedades y defunciones por fenómenos meteorológicos extremos, como por ejemplo se va a agravar las enfermedades circulatorias y respiratorias. Y aquí los efectos indirectos, agravamiento del asma y otras enfermedades respiratorias. Y aquí también nos dice que aumentará el riesgo de desnutrición por la caída de la producción de alimentos. Otro dato que nos da es que el clima más cálido aumentará la reproducción, resiliencia y distribución de enfermedades transmitidas por vectores, es decir, las enfermedades infecciosas. Se estima que el número adicional de personas infectadas de malaria durante todo el año en América del Sur subirá de 25 millones en el 2020 a 50 millones hacia el 2080. Otro dato es que aumentará el estrés de todos los enfermos mentales y grado de estrés para los que no padecen esta enfermedad, pero va a correr el riesgo de padecer angustia, depresión, agresión, entre otros. Con la información que hemos identificado en el texto, vamos a contestar algunas preguntas. La primera, ¿qué es el calentamiento global y cómo se produce? Y en el texto nos decía que es el aumento de temperatura media del planeta y se produce por el aumento de ciertos gases en el aire, como el dióxido de carbono. Otra pregunta. ¿Qué dificultades nos trae el calentamiento global? Es decir, las consecuencias del calentamiento global. ¿Cuál será? El cambio climático, ¿verdad? Y esto a la vez dará como consecuencia las olas de frío, de calor, inundaciones, sequías, entre otros. La tercera pregunta, ¿cómo se relaciona el calentamiento global con el cambio climático? Y ahí justamente hicimos un esquema donde nos decía que el calentamiento global produce el cambio climático. Otra pregunta, ¿cómo el calentamiento global afecta a la biodiversidad? ¿Cómo afectaba? ¿Qué nos manifestaba los textos? Afecta en la extinción de los animales, la pérdida, ¿verdad? Pérdida de plantas, pérdida del hábitat, enfermedades, afectaba la salud de las personas, enfermedades infecciosas, respiratorias, la contaminación y entre otros.
Luego nos dice, ¿de qué manera las actividades humanas influyen en el calentamiento global? Algunas actividades que realizamos influirá en el calentamiento global. Sí, ¿verdad? Hay muchas, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles, quema de basura, la deforestación de los bosques, excesivo uso de fertilizantes y entre otras actividades más. Todo esto provoca el aumento de gases del efecto invernadero, provocando así el calentamiento global. Y el calentamiento global provocará los cambios climáticos. Nos toca estructurar la nueva información y para eso vas a completar un organizador visual. La primera pregunta es, ¿qué sabías sobre el calentamiento global y sus daños a las especies y la salud? Antes de leer los textos, ¿qué es lo que tú sabías? Ya, eso es lo que vas a escribir en esta parte. Tus saberes previos, lo que tú sabías antes de leer las lecturas. Otra pregunta, ¿qué causa el calentamiento global? Y eso estaba en el texto. ¿Qué es lo que causa? La potenciación, ¿verdad?, del efecto invernadero, es decir, el aumento de gases contenidos en ella como el dióxido de carbono. ¿Cómo influye en las especies el cambio climático? ¿Influye o no? Claro que sí. ¿Cómo? Influye en la pérdida de su hábitat, trayendo como consecuencia la desaparición de los animales y las plantas. ¿Qué es lo que amenaza la biodiversidad peruana y la salud de las personas? ¿Qué es lo que amenaza? ¿Recuerdas qué nos decía? Claro, ¿verdad? Amenaza el cambio climático que traerá olas de frío, olas de calor. Habrá temporadas de lluvias abundantes, sequías, diversas enfermedades también. Nos decía que iba a afectar la salud mental. Entonces aquí el cambio climático va a traer muchas consecuencias, no solamente en las plantas y los animales, sino también en la salud de las personas. Y la última pregunta, ¿qué más te gustaría investigar sobre este tema? ¿Qué es lo que te gustaría investigar? Y eso vas a registrar acá, lo que te gustaría averiguar o investigar. Ya estás lista o listo para responder la pregunta de investigación y te dan 2 cuadros. En la primera vas a registrar tus explicaciones iniciales y aquí lo que aprendiste después de consultar las fuentes. ¿Qué relación tiene el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud? Tiene mucha relación, ¿verdad? Te muestro 2 ejemplos. La primera que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, es decir, la relación que hay entre el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad. Y en este otro, la relación que hay con la salud. Comunica lo aprendido. Al final de toda la actividad, conversa con tu familia acerca del calentamiento global y sus consecuencias. Pídeles que te formulen preguntas sobre el tema. Dale a conocer tus conclusiones de todo lo que has averiguado. En esta parte reflexionarás sobre todo lo que has aprendido en esta actividad y para eso responderás algunas preguntas. ¿Qué dificultades tuviste para investigar? ¿Cómo las resolviste? Aquí registrarás todas las dificultades que has tenido en el momento de consultar las fuentes que te permitió responder la pregunta de investigación y cómo la resolviste, cómo solucionaste esa dificultad. La otra pregunta, ¿para qué crees que te servirá lo aprendido? ¿Cómo podrías aplicar todo lo que has aprendido sobre el calentamiento global,
el cambio climático y su impacto o su relación con la pérdida de la biodiversidad y la salud. ¿Cómo puedes aplicar en tu vida diaria? Quizás practicando acciones para mitigar el calentamiento global, como por ejemplo sembrando árboles, ya no quemando la basura, entre otros. En esta parte evaluarás tus aprendizajes de acuerdo a los criterios que te hemos dado para ver si has cumplido o si has logrado el propósito de esta actividad. Hemos terminado. Guarda todo en tu portafolio, cuídate mucho y nos vemos en la próxima actividad.